Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente que tratamos de llevar la buena noticia, la buena información, con la única finalidad y esperanza de que la gente se sienta dignificada, se sienta amada por este Dios de la vida. Ante tanto dolor, sufrimiento, ante tanta tragedia que a veces experimentamos, este momento de la reflexión del Evangelio pretende quitarnos un poquito este sentido negativo y traernos la palabra de Dios para aceptarle en nuestro corazón, para que dé fruto y para que vayamos descubriendo a este Dios que a veces nos reta a dejar todo, a cambiar todo y a vivir con otros valores, como es el caso del Evangelio que vamos a escuchar este domingo, que va a ser para el domingo 22 de agosto del 2021, y está tomado del Evangelio de Juan. Seguimos con el capítulo 6. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero antes me gustaría pedir a Dios que se haga presente, que nos cure, que se siga ofreciendo como pan, que ha bajado para poner morada con la humanidad hambrienta, con los desterrados, con los que no tienen tierra, con la gente que es migrante, con la gente que vive en miedo. Señor Jesús, pan que da vida, que dé esperanza, te pedimos que camines con nuestra iglesia, que te hagas presente, que compartas nuestra historia, que sanes nuestro corazón y que nos sigas retando realmente a seguirte a ti, único Dios verdadero. Y si a veces nos hemos escandalizado de tus palabras, de tu propuesta, también nos reorientes, porque nos has hecho, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que vuelva a descansar en ti. Antes de escuchar el Evangelio, les invito a ponerse cómodos, a dejar que este Espíritu de Dios se sienta en su casa o en el lugar donde ustedes nos escuchen. Esta es la maravilla del Dios de Jesús, que nos puede encontrar en la cotidianidad, en medio del ordinario, en medio de lo simple de la vida. Uno puede tener este encuentro personal con Dios. Dios que no se anuncia, Dios que no necesita de protocolos, Dios que no sigue necesariamente un orden o una liturgia. Este es el Dios que viene y nos dice, estas son las condiciones del seguimiento. ¿Quieres entrarle? Y si no, bueno, buena suerte en los caminos que tú escojas. Así que, hermanos y hermanas, con estas ideas vamos a comenzar a comentar este Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Humano subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12:
¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el consagrado por Dios. Palabra de Dios. Uno pensaría que seguir a Jesús es una cosa fácil. Y si de verdad tomamos en serio los requisitos del discipulado, nos vamos a dar cuenta que no es fácil. Requiere mucho. Requiere prácticamente reorientar la vida de uno, lo que a uno le gusta, las motivaciones, y continuamente las tiene que evaluar de acuerdo a los valores evangélicos, de acuerdo a la propuesta de Jesús. En alguna ocasión alguien me estaba acusando diciéndome: es que usted pide mucho. Es que así como nos presenta Jesús, pide mucho. Y les dije: bueno, yo solamente estoy tratando de ponerles el contexto de los requisitos que significaría seguir a Jesús, el costo del discipulado. Y si les parece que es mucho, pues a lo mejor tienen razón. Pero Jesús no pide mucho. Jesús lo pide todo. Este es el problema. Que si pidiera mucho, uno podría decir: bueno, tengo tanto que te voy a poder llegar. Si pides 100%, voy a llegar por lo menos al 90%. Pero Jesús no se echa atrás. Jesús de verdad pide todo. Y por eso no se puede abaratar el discipulado, como se ha hecho a través casi de toda nuestra historia, donde parece que la gente está más preocupada por números y más números. Y ahora que estamos en el mundo digital, la gente también está preocupada por números. Que tengamos tantos seguidores, que nos llegamos a tanta gente y vemos estadísticas. Esto es lo que a mí menos me importa, honestamente. Yo a veces me da la sensación de decir: bueno, yo me imagino que 2, 3, 4 personas me escuchan, y si a alguien le sirve, y si a alguien encuentra paz, pues ya me doy por bien servido. Yo no soy de personas de multitudes donde la gente se desmaya, entra en levitaciones, se abren los cielos y salen demonios y huele a rosas y vírgenes que lloran. Yo más bien voy por una espiritualidad donde el servicio, la justicia, sea nuestra guía, sea nuestra brújula. Porque este sería como el costo del discipulado y no de abaratar nuestra fe. Y hoy concluimos prácticamente este gran discurso que han sido varios domingos donde hemos estado hablando del discurso del pan de vida. Y en ese discurso del pan de vida, pues hemos visto cómo Jesús comenzó con una multitud enorme. Jesús no anduvo buscándolos, la comunidad buscó a Jesús, porque se dieron cuenta de que estaban prácticamente como ovejas sin pastor, enfermas, hambrientas, y vieron en Jesús posibilidad de vida. Jesús va a ir a través de este capítulo perdiendo o dejando gente, o más bien cuando la gente va descubriendo qué significa verdaderamente comer, que el Evangelio de Juan utiliza un verbo bastante fuerte, que no solamente es comer el cuerpo, para que no quede ninguna duda de que Jesús está hablando de verdaderamente de comer. El verbo implica también masticar, roer el cuerpo, porque probablemente había gente que creía que Jesús realmente no era humano, ¿verdad? Que aparentaba ser humano. Este era el grupo de los docetistas, un grupo que apareció en el siglo I, II, y donde le estaba negando la humanidad de Jesús. Y a este evangelio también corrió el riesgo de que muchos grupos lo utilizaron para decir Jesús realmente es divino. Y bueno, en el transcurso de este discurso, muchas personas van descubriendo las exigencias de comer, de beber,
de tener vida, de aceptar al enviado del Padre, y se van a ir quedando en el camino. Desaparece la multitud, las multitudes no sirven. Al contrario, estropean los planes de la misión. Las turbas son peligrosas si no están orientadas y si no tienen un compromiso bien definido. Desaparecen este grupo de la turba, de la masa, se centra luego en los judíos y claro, pierde también a los judíos. Ahora el grupo se reduce a los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús, que también están encontrando difícil las palabras de Jesús, o más bien lo que implica seguir a Jesús. Y esto es algo que tendríamos que evaluarnos continuamente. A veces la gente piensa que el seguir a Jesús tiene que sentir uno bonito, y a veces reducimos nuestro seguimiento en lo que yo siento, en lo emotivo. Me siento bien, ay, qué bonito, Dios me ama, ahora sí siento que Dios está conmigo porque todo me va bien. Va a haber momentos en la vida que no todo está bien. Va a haber momentos en que en el seguimiento nos vamos a encontrar dudas, dificultades, abandono, soledad, injusticia, muchos signos de muerte. Y la función es que aún en esos momentos donde aparentemente caminamos sin Dios, experimentar que no estamos solos. Experimentar de que Dios nos va acompañando. Esto es fácil de decirlo, pero cuando estamos pasando, estamos viviendo estas, vamos a llamarle, situaciones de la vida, se nos puede olvidar. Así que este grupo de seguidores más íntimos, más personales de Jesús, les está costando trabajo y evalúan realmente lo que están dispuestos a dar y a hacer en referencia a Jesús y lo que no están dispuestos a hacer. No se trata solamente de dar pan, se trata de darse uno mismo al proyecto en cuerpo y alma. Ojalá que se tratara de hacer como un tipo de ayuda asistencialista, donde hay alguien que tiene hambre, yo le doy un pan. No, se tiene que cuestionar el por qué la persona no tiene pan. Entonces se tiene que uno que entregar en cuerpo y alma la propuesta de Jesús. Porque parece ser que el quedarse así en la ambigüedad, en decir un momento con Dios, otro momento sin Dios, como que esto no ayuda en el discipulado. Y por eso las historias de vocaciones en los evangelios tienen esta radicalidad. La gente tiene que hacer una ruptura. Retiro la palabra ruptura. La gente tiene que reorientar su vida con otros valores. Y retiré la palabra ruptura porque a veces la gente pensaría que hay que hacer un cambio total de lo que uno es a lo que uno puede ser. Más bien, hay que integrar lo que uno es, pero ahora con el factor de vivir los valores del Evangelio, vivir como Cristo vive. Y en la propuesta de Jesús todo sirve, todo ayuda. Entonces estas seguimientos, estas vocaciones, Dios nos toma desde nuestra propia historia, y sea cual sea tu historia personal, de relación con Dios o de infidelidad con Dios o de lo que tú le quieras llamar, todo esto va a tener que ser visto después y evaluado con el encuentro de Jesús. De tal manera que el encuentro con Jesús o con el llamado de Jesús o con la propuesta de Jesús no deja a nadie indiferente. Uno se engancha o simplemente dice, esto es demasiado, yo hasta aquí llego, como le está pasando a esta comunidad. Cuando acaban de escuchar lo difícil que Jesús está proponiendo, cambio nuevo, mentalidad nueva, idea de entender a Dios diferente,
Ya no hay un Dios que sea exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora es el Padre de toda la humanidad, el Padre que provee, que cuida, que bendice. Pero para la gente probablemente que tienen esta idea del Mesías nacionalista, del Mesías guerrero, del Mesías de tipo davídico, de pronto que Jesús les desenmascare y que les digan, ese yo no soy. Yo no soy lo que ustedes creen. Yo no soy ese Mesías guerrero, ese Mesías nacionalista, ese Mesías que va a venir a restituir al antiguo Israel para llevarle a la gloria. Eso no me preocupa a mí. Yo solamente soy el pan partido y repartido que da vida. Y para dar vida hay que cuestionar qué situaciones no nos permiten gozar o tener esta vida. Entonces, la gente tiene que hacer estas opciones. Y esto, para esta gente que tenía estas ideas de Jesús como el Mesías nacionalista, dicen, bueno, Jesús no cumple mis expectativas. Y son honestos. Hay que también darle las gracias por su honestidad para decir, bueno, nosotros esperaríamos que, y este no es solamente el problema que se va a encontrar en la comunidad de Juan, lo encontramos también en la comunidad de los sinópticos, lo encontramos con Lucas, con la pareja que va a Emaús. Nosotros pensábamos que Jesús iba a ser el Mesías, el que iba a venir a consolidar al pueblo, pero todo fue un sueño, una ilusión. En cambio, parece ser que hay otro grupo que dice, está bien, vamos a seguir continuando. Hermanos y hermanas, ¿qué idea tú tienes de Jesús? Porque de acuerdo a la idea que tú tienes de Jesús, va a ser tu compromiso. Si tú quieres un Jesús que se adopte a ti, que se adapte a lo que tú quieres, pues prácticamente va a ser un Jesús o vas a tener una espiritualidad muy light, muy suave, muy ligera, muy llevadera, y así vas a decir, bueno, mi Jesús se conforma solamente con una hora del culto, con una hora de la celebración litúrgica, o mi Jesús se conforma solamente con este tiempecito. Pero si tú tienes una idea de un Jesús radical que quiere cambios, que quiere que toda la humanidad se sienta hijo, hija de Dios, como veíamos hace unas semanas, que está escrito citando al profeta Isaías, todos serán discípulos de Dios, y a todo al que acepte al enviado de Dios, Dios lo hace hijo, lo hace hija de Dios. Pero para lograr esto hay que cambiar actitud, hay que dar posibilidades de vida, y entonces implica más compromiso, más compromiso, más compromiso. No se logra la primera ser discípulo de Jesús. Y encuentran muy difícil las enseñanzas de Jesús. Y fíjense cómo Jesús no se deja manipular. Esto es lo que a mí me encanta de Jesús. Que a Jesús no se le puede chantajear de decir, no voy a decir esto porque pobrecita la gente, los voy a espantar. Yo antiguamente muchas veces me mordí la lengua de lo que yo pensaba, de lo que yo realmente quería y de lo que yo realmente pensé que era lo que Jesús o Dios me estaba llamando, por no escandalizar o por no perder a la gente, pero en el fondo me di cuenta solamente que yo no le puedo hablar a la gente y decirle lo que la gente quiere escuchar. A mí no me gustaría que me dijeran lo que yo quiero escuchar solamente. A mí me gustaría que la gente me hablara en verdad, me dijera sus razonamientos, sus argumentos y que me tratara como persona adulta, que me tratara como una persona pensante y no como una persona estúpida a la cual hay que ordenarle y decirle, tú crees esto, tú haces esto y tú tienes que decir esto. Como a veces así estamos acostumbrados y la gente viene y con uno, dígame qué es lo que debo de hacer, qué hago, qué me aconseja. No, ustedes tienen que buscar su verdad dentro de ustedes mismos. Uno puede iluminarles, uno puede ayudarles. Dentro de cada persona tienen que darle una oportunidad a madurar su fe y a buscar a Dios que hable en la conciencia.
Y a veces las enseñanzas pueden ser muy duras y muy difíciles. Y todo el mundo nos hemos encontrado con esta realidad. Yo todavía recuerdo hace años, cuando comenzaba por los caminos de la Biblia, yo se los he compartido en algunas ocasiones a los de las escuelas bíblicas, pero creo que nunca lo he compartido aquí. Permítanme compartirle cómo encontré yo difícil las enseñanzas de Jesús. Para mí antes la Biblia no me causaba ningún problema porque me era indiferente. Realmente, bueno, la aprendí de memoria, la memoricé, sabía cómo contestarle a la gente que no era de la misma tradición y realmente para mí yo no me preocupaba realmente cómo ponerla en práctica, cómo vivirla. Llego aquí a los Estados Unidos. Yo en México había hecho hasta el primer año de teología. Me faltaban 3 años para la ordenación nada más. Pero decidieron sacarme. Bueno, me pidieron que lo pensara un año fuera. Así que me salí y llegué a Estados Unidos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Mi primer encuentro con la Biblia, cuando reanudé mis cursos de Biblia, yo no lo podía creer que aquí en la Universidad de Chicago tuviera yo a una mujer como maestra de Biblia. Para mí eso fue un choque cultural bastante grande, porque en mi mente machista, yo solo creía que las mujeres y las religiosas estaban destinadas para cocinar, para surcir, para hacer tru-tru, punto de cruz, y estar limpiando. Porque esa era la imagen que a nosotros nos habían dado en el seminario. Las religiosas eran las que te daban la comida, las que estaban todo el día, desde las 5 de la mañana a la medianoche, preparando la comida para 350 seminaristas. Dios bendiga a esas hermanas de verdad. Ojalá y tuviera la oportunidad de encontrármelas para mostrarles mi agradecimiento, porque en aquel momento yo pensaba que eso era lo que ellas tenían que hacer, que para eso habían decidido ser religiosas. Bueno, llego aquí a Chicago y cuando me encuentro a mis profesoras, una de ellas, la que ahora es presidenta del Catholic Theological Union, que es gran amiga mía, enseñando Biblia, yo me quiero quedar así dice, ¿qué es esto? ¿Qué habla? Y luego empieza a decir de que la Biblia siempre ha beneficiado a los hombres. Dije, ay no, pues eso lo dice ella porque es mujer. Y empieza a cuestionar todo el abuso que se ha hecho por la mala interpretación de la Biblia. Y dentro de mí hay una lucha de creerle y de no creerle, de decir, no, ella está mal, yo estoy bien. Y para mí esas palabras fueron bastante retadoras y ella me dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que te esté costando trabajo entender la Biblia porque es muy difícil dejar tus privilegios machistas. Porque vienes de una cultura machista y le digo, no, es que yo no soy machista. Y ese es el primer error. Llevamos un machismo interno que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera somos capaces de reflexionar y decir cuántos privilegios tengo por el simple hecho de ser varón, que otras personas ni siquiera lo han tenido. Por el simple hecho de ser mujer ya no puede ni siquiera estudiar. Bueno, entonces para mí esas palabras, esas enseñanzas fueron muy duras. Y luego volví a tomar otra vez el curso con ella. Dije, no, pues yo quiero saber a ver en qué termina todo esto. Y como a mí la curiosidad me mata, entonces dije, no, yo no me voy a quedar solamente con un curso, me voy a inscribir en otro. Y me espantaba más y descubría más cosas, pero al mismo tiempo dentro de mí el Espíritu de Dios me iba cambiando, me iba ayudando a madurar la fe y tenía más lógica lo que me explicaba. Y bueno, ya para el final del año fue mi gran amiga y ahora es una de mis grandes amigas, mi profesora, mi maestra, y le agradezco porque sus enseñanzas difíciles me hizo enamorarme de la palabra de Dios. Y recuerdo después cuando me quejaba con ella, cuando estaba como maestro, y los problemas que tuve que pasar también yo cuando enseñaba
con mis estudiantes de que les costaba trabajo entender esta manera, y le comentaba a ella y le decía, por estar poniendo en práctica sus enseñanzas, tengo muchos problemas con el obispo, tengo muchos problemas con el rector. Y me decía ella, seguramente que estás enseñando correctamente. Porque si la lectura de la Biblia no te complica tu existencia o no te saca de tu zona de confort, entonces sabes que lo que se hace es solamente le pusiste agua bendita y no la tomaste en serio. La palabra de Dios nos tiene que cuestionar. Y aquí en el Evangelio, esto es lo que me encanta de Jesús, que no se deja manipular. Y sabiendo que lo están criticando, entonces este grupo, estamos hablando ya no de los judíos, de los que comenzaron criticándolo, y Jesús les dijo, basta de criticar. La crítica es mordaz, la crítica no ayuda en el proceso de liberación, al contrario. Por eso mucha gente cuando criticó a Moisés en el desierto, perecieron. La crítica recuerda entonces a todo un pueblo que va cuestionando a Dios como si Dios tuviera planes siniestros, perversos para la humanidad. Y Jesús no se deja manipular. Pero aquí el problema es que ahora es la gente cercana a Jesús. Y Jesús le dice, está bien, si esto a ustedes les parece difícil. Y luego allí tiene una frase que en el griego es muy complicada porque no está completa. La frase es, si esto les parece duro, difícil, ¿qué pensarían? Si vieran al Hijo de la Humanidad subir a donde estaba antes, pero la frase en el griego no está completa y uno tiene que estar especulando. Y las posturas son, si vieran a Jesús, al Hijo de lo humano, llegar o a entenderlo, que es Dios, que estaba con Dios, probablemente, dice algunas personas, la comunidad entonces creería que Jesús es Dios, porque entonces lo estarían viendo en el ámbito de Dios. Y otros más, que es por ahí por donde yo me inclino, les costaría más trabajo entender que verdaderamente la propuesta de Jesús viene de Dios. Porque para ellos, para su mentalidad nacionalista, de pronto que Jesús se iguale a Dios sería como una idolatría. Entonces, Jesús lo sigue retando y decir, adelante, prefiero quedarme solo a tener gente borrega, gente que no piensa, gente que todo dice, sí, padrecito, lo que usted diga. Cuando la gente piensa así, bueno, entonces lo que yo diga, pues sigue entonces dando el diezmo, sigue apoyando aquí, deja que te explote, deja que te oprima, deja que te mande al infierno, que acabo es con lo que yo diga. Como Dios a ti no te dio el cerebro, como Dios no te dio a ti la inteligencia para razonar. Jesús cuando curó a aquellas personas sordas, mudas, les decía, Efatá, ábrete. Ojalá y que también viniera a decirnos, Efatá, abre tu cerebro, ponlo a trabajar. Para eso te lo regalé, para que piense, para que discierna, para que cuestione, para que sea capaz de ver verdad de mentira, luz de tiniebla, mal de lo bueno. Para eso sirve utilizar nuestro cerebro. Y Dios no se enoja por cuestionar, por preguntar, por indagar. Aquí no hay pregunta mala o respuesta equivocada. Aquí estamos tratando de encontrarnos con las exigencias de este Jesús que está cuestionando todo el status quo de los que tienen acceso a los bienes económicos y los que controlan también a Dios por medio del templo, por medio de la ley. Por eso es que ya todos estos signos que han visto a la comunidad eran suficientes para decir verdaderamente Jesús quiere una propuesta diferente, quiere un cambio, no viene solamente a maquillar lo que parece que está mal, no.
creo que el Papa también eso dijo de la Iglesia, ¿verdad? El Papa Francisco, bendito Papa Francisco, que dijo que él no venía a maquillar solamente y hacer como que realmente iba a hacer cambios. Él quiere un cambio desde dentro, desde donde esté la raíz del mal. Y lo mismo pasa con Jesús. Pero para eso a la gente les cuesta trabajo entender. Les cuesta trabajo tomar la responsabilidad, porque estos cambios no caen por arte de magia. Estos se van a ir logrando siempre y cuando la gente esté dispuesta a colaborar. A veces nos gustaría ver los resultados y la gente ya cuando ve los resultados, entonces sí cree. No. El ser discípulo de la vida, el ser discípulo de Jesús, es apostar a cambios aun cuando no los vamos a ver. Yo sé que a mí ya no me va a tocar ver los cambios que se van a generar dentro de la institución. Cambios que tienen que ser más proféticos, más radicales, más de acuerdo a lo que Jesús quería. A mí ya no me va a tocar ver, por ejemplo, la ordenación de la mujer que se va a dar. Pero yo tengo que vivir como si esos cambios ya se hubiesen dado. Y no esperar hasta que suceda. Los cambios se tienen que dar paulatinamente dentro de nuestras comunidades. Pero tenemos que darle nuestra fidelidad y nuestra lealtad y nuestra entrega, nuestra pasión. Y tenemos que dar nuestra vida. Y dar la vida realmente por esta causa a veces no es fácil. Yo por eso no culpo a la gente que dice, ¿saben qué? Esto es muy difícil. Bueno, pues por lo menos eres honesto. Pero entonces no te quejes de que tienes este tipo de iglesia, no te quejes de los líderes religiosos, porque si no le has dado tu vida, tu pasión a una propuesta liberadora, pues vamos a seguir repitiendo lo mismo, las mismas fórmulas, los mismos conceptos, cosas que ya no trabajan. Ya la gente no quiere ese tipo de enseñanza. Y Jesús insiste entonces, y luego viene con su propuesta de vida y decir, no me voy a echar para atrás, al contrario. El Espíritu es quien da vida y la carne no sirve de nada. Parece que Juan juega nuevamente con este dualismo teológico de espíritu-carne. A Juan, al evangelista, le encantan estos binomios que se contraponen, ¿verdad? Luz, tinieblas, vida, muerte, los que nacen, los que vienen de arriba, los que son de abajo, los que nacen del espíritu, los que nacen de la carne, los que son de adentro, los que son de afuera. Estos binomios es para decir, no debe de haber términos medios. Y luego viene con la palabra de la carne. Y uno puede parecer como si la carne no tuviera valor y no es todo tipo de carne. La palabra carne viene de una palabra griega que se llama sarx. Y sarx se utiliza como 13 veces en el Evangelio. Y hay que distinguir este tipo de sarx, la sarx de Jesús, la carne de Jesús, de la carne de la humanidad. Y Jesús, o como lo entiende el Evangelio, es la carne de Jesús. La carne de Jesús es una carne que ha habitado, que ha estado con Dios, que es Dios, que se mueve con Dios y que pone morada, que se hace carne, la humanidad de Jesús íntegra, que se hace carne, que toma partido, que se solidariza, que entra en nuestra historia, que viene en vez de irse a otras esferas, es una carne que se agarra de la humanidad, del cosmos, vamos a llamarle así. Entonces, en ese sentido, esa carne cumple todas las expectativas de que Dios quiere de la carne. Y eso es a lo que toda la carne debe de aspirar. Entonces, la carne con letra minúscula sería la carne del resto de la humanidad.
Y el resto de la humanidad está en proceso de evolucionar, si usáramos estas palabras, proceso de que sea también buena como la carne de Jesús. Entonces, en este sentido hay que tomar estas diferencias en el Evangelio de Juan. La humanidad está presta, hay como una tendencia, Juan parece que dice, hay una tendencia a lo malo. La carne está presta a lo malo. Hay una tendencia, pero la única carne que tiene estas categorías de valores importantes o que entran en contacto con la divinidad de la carne de Jesús y estamos atraídos por eso juega con este lenguaje. Por eso nadie puede venir si el Padre no lo atrae, no lo llama, si no se siente uno convocado. Porque también esta es la misma misión que Jesús va a tratar de explicarle a la gente. No es un acto entonces de que uno pueda llamar o seguir a Jesús. No es de que yo quiera, la vocación no comienza en este sentido con uno. Yo quiero seguir a Jesús, yo deseo seguir a Jesús. No, es el deseo del Padre de que tu carne viva con los valores de la carne de Jesús, del cuerpo de Jesús, de su propuesta de vida, de su propuesta de justicia. Entonces, aquí estamos también viendo la gratuidad del Dios que llama, que convoca, que invita a la carne, y la carne que puede responder positivamente o negativamente. La carne de Jesús respondió positivamente, vino a los suyos, establece morada, era la luz, era la vida, y la vida estaba en esta carne. Tanto amó Dios al mundo que envió a la carne para que el mundo tenga vida. Entonces, la vocación es como un regalo. Y yo creo que deberíamos de recuperar esta idea de ver nuestra vocación como un regalo. No es porque yo me lo merezca, no es porque yo haga algo. No merecemos nada delante de Dios. Y Dios no necesita nada de nosotros. Pero a veces tenemos estas creencias de que si yo hago algo voy a llamar la atención de Dios, ¿no? Entramos como en un trueque. Si tú me haces esto, yo te doy esto. No, esto no funciona así. Dios te llama por la gratuidad, por el amor, porque es un Dios de vida. Y te llama por medio del enviado de Jesús que da vida, que es la carne que da vida. Pero vivir de acuerdo a estos principios, a estos valores, requiere hacer decisiones, reorientarse y dejar algunas cosas que pueden separarnos de esos principios, de esos valores. Entonces, es en este sentido donde no podemos nosotros acceder por méritos propios. ¿Será probablemente que el evangelista estaba haciendo una crítica de todo este grupo gnósticos que creían que podían llegar a la verdad, llegar a Dios por sus méritos, absteniéndose de ciertas comidas, practicando ciertas leyes de pureza? O también se iría con la idea del platonismo, ¿verdad? Donde el alma tiene que salir del cuerpo, de la carne que es mala, y llegar a la idea ejemplar, llegar a la divinidad. ¿Podríamos pensar que Juan estaría tratando de responder a esa cuestión? No lo sabemos. Desde entonces dice que muchos de los discípulos, otro grupo, se echaron para atrás y ya no volvieron a estar con él. Recuerden que en los sinópticos una de las condiciones para ser discípulo de Jesús es estar con él. No es difícil estar con Jesús. No es difícil estar con él.
con toda una propuesta de vida a favor de la gente. Fíjense lo que a mí me llama la atención de los evangelios, es que no te andan romantizando para decir, ay, es que el reino que Jesús quiere es un reino para el más allá. Tú lucha porque el reino se establezca allá en otra realidad. Este reino es para el más acá. Y en el más acá hay que trabajar para que la gente que no tiene que comer tenga que comer. Para la gente que se le pisotean sus derechos, florezca la justicia. Y en el reino del más acá va a haber igualdad entre los géneros. Ya la gente no va a tener que estar obsesionada por la raza, por el estatus económico, la orientación sexual. Todo eso se va a tener que dejar a un lado y lo que va a contar va a ser entonces cómo se está trabajando por la justicia, por establecer un reino más equitativo, donde toda la humanidad experimente este amor de Dios. Y para mucha gente esto va a decir, ¿sabe qué? No. Esto suena como a ideología de género, por allí la gente me acusa y ponen allí los comentarios horribles. Esta es una ideología de género y no es honesto. Créanme que yo soy bastante honesto para decirle, esto lo que yo les estoy diciendo no es palabra de Dios, es solamente un acercamiento muy particular, muy personal, y si a alguien les llama la atención, y si a alguien encuentra sentido, y si a alguien les ayuda en su espiritualidad, bendito y alabado sea Dios. Y si no, pues no me escuchen o no me hagan caso. Yo no tengo palabra de Dios. Pero la gente que se cree que tiene palabra de Dios, que se cree que ellos hablan y casi que Dios habla por ellos, y se creen con autoridad para decir quién sí puede hablar y quién no, pues esos discursos son muy peligrosos, porque a veces podemos estar usurpando el lugar de Dios. Entonces la única palabra de Dios es la que nos extrae el evangelio del hermano Jesús. Y a veces nuestras palabras pueden a lo mejor a la gente herir, lastimar o se sienten ofendidas. Alguien me estaba llamando por la homilía del domingo pasado de que yo no creo en María. Le dije, no, es que ni siquiera escuchó ni siquiera escuchó realmente la homilía. Dice, ¿cómo que usted no cree en María? Y le pregunté, ¿escuchó usted la reflexión? Ay, no, pero el título con eso ya, y usted siendo sacerdote. Le digo, ¿escuchó la reflexión? No. Ah, pues escúchela y después viene y me critica. Yo no creo en la María que nos han pintado, lo digo y lo sostengo. Yo creo en la María de los evangelios. En María la que tiene voz, en la que empodera a la gente. Pero creer en que María es reina, en que María está pintada de cierta manera o de otra forma, pues me disculpan, yo no necesito esa María. Pero entonces la gente regularmente se puede escandalizar. Y por eso es que uno dice, a ver, a mí, ¿quién me tiene aquí tratando de hacer que este evangelio sea entendible? Para mí lo más importante es venir, decirles, repetirles lo que ustedes quieren escuchar. Y me olvido de problemas, de llamadas y de maldiciones. Y mi vida transcurre tranquilamente. Entonces, a las personas que me acusan de que no soy una persona honesta en mis escritos, al contrario, yo creo que soy bastante honesto, incluso para decirles, estos son mis prejuicios que traigo al texto bíblico. Esto es lo que yo creo. No estoy diciendo que esa sea la verdad absoluta. Bueno, Jesús parece ser que se encontró con esa misma situación y Jesús siguió adelante. Y entonces ya no solamente reta a esa gente que se va, ahora va con los 12. Los 12 en el Evangelio de Juan prácticamente es como un grupo que no juega un papel muy importante. Aparecen tres veces. Aparece nuevamente en la resurrección cuando Jesús se aparece y Tomás, uno de los 12, dice que no estaba allí. No juegan un papel importante como en los sinópticos. El grupo íntimo, personal de Jesús, ahora también está
teniendo dificultades en entender su propuesta. Y Jesús les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Órale, adelante. Nada de que hay, es que me voy a sentir mal si les digo, me voy a quedar solo. Jesús, modelo de humanidad, de carne, totalmente liberado de chantajes, de emociones, de relaciones enfermizas, de que no le voy a decir esto porque le voy a ofender. Porque nos inventamos cada cosa. Y hay de ti si le dices la verdad, te la vas a llevar a la tumba. Y no le digas porque se le va a subir la diabetes. Entonces vivan en la mentira, vivan en la hipocresía, vivan en tantas cosas que nos dañan, que nos perjudican. La verdad nos hace libres, hermanos y hermanas, entiendan eso. Nuestra mente, nuestra razón, nuestro cuerpo está inclinado a buscar verdad, a vivir en belleza, en buscar armonía. Pero si nosotros creemos en chantajes emocionales, pues entonces no vamos a crecer como persona y mucho menos como discípulos de Jesús. Y Jesús los reta y les dice, ustedes también, ustedes quieren de verdad dejarme, adelante. Por mí no se detengan, no los necesito. Recuerden que en el Evangelio de Juan Jesús realmente no necesita a nadie. Jesús es Dios. Y bueno, ahí sale todo tembloroso Pedro, que trata de hacer esta confesión cristológica. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros creemos que tú eres el consagrado. Le digo, intenta hacer esta confesión cristológica, porque en el Evangelio de Juan, con todo respeto, Pedro no es el líder. En el Evangelio de Juan, las mujeres son las líderes de aquella comunidad. Y quien va a hacer la confesión cristológica más importante en todo el Evangelio va a ser Marta, ya por el capítulo 11. Cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, tu amigo que tanto quieres, y empieza este diálogo tan profundo. ¿Crees tú esto? Cuando hablando de la vida, de la muerte, le dice Jesús, ¿crees a Marta? ¿Crees tú esto? Y ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Una confesión preciosa en boca de una mujer. Así que, hermanos y hermanas, ¿cuánto estás dispuesto a dar por seguir a Jesús? Si el encuentro con Jesús no te pide nada, piénsalo nuevamente, porque probablemente no estés siguiendo al Jesús de los evangelios. Sin embargo, si tu seguimiento a Cristo te ha costado lágrimas, marginación, silencios, excomuniones, noches sin dormir, pues probablemente es el precio que se tiene que pagar por ser fiel a la verdad. Y esta verdad que nos va a hacer libres. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y que Dios les bendiga y que Dios les deje sentir su amor y que Dios en los momentos duros, difíciles, lo descubran cercano, porque también en el silencio Dios habla. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.